Antes de comenzar con el video, quiero mandar un saludo a Guillermo Pérez, que siempre está al pendiente de los videos y nos sigue prácticamente desde que comenzamos aquí en YouTube. Un fuerte abrazo y gracias por la confianza. No existe en Europa una historia más peculiar de un equipo de fútbol que la del Nottingham Forest. Cuenta con 147 años de existencia y actualmente milita en la Football League Championship, equivalente a la segunda división, tras el ascenso conseguido en la temporada 2007-2008. Su historia es una continua montaña rusa, capaz de lo mejor y de lo peor, que le ha hecho estar desde el pozo de la tercera división inglesa hasta alcanzar la gloria más absoluta entre los finales de los 70 y principios de los 80. En 1892 se crea la First Division y el Nottingham Forest es aceptado para disputarla después de haberse proclamado campeón en la Football League Alliance, liga de dos equipos que desaparece con el nacimiento de la First Division. En 1898 inauguró su estadio, el City Ground, lugar donde todavía juega sus encuentros y cuyo nombre conmemora el reciente reconocimiento de ciudad que acaba de recibir Nottingham. Ese mismo año logró su primer título oficial alzándose con la FA Cup tras derrotar al que sería a lo largo de su historia su más directo rival, el Derby County, por 3-1. A partir de aquí comenzaba una sequía de títulos que iba a durar más de 60 años. En este tiempo, continuos ascensos y descensos que llegarían a hundir hasta la tercera división de Inglaterra. Pero el primer punto de inflexión en el club para volver a lo más alto llega con el ascenso a la First Division 31 años después, en la temporada 1956-1957 de la mano de Jimmy Barrett, delantero inglés que había sido comprado al West Ham 3 años antes. El equipo era entrenado por el genial Billy Walker, que 2 años después guiaría el equipo hacia la consecución de la FA Cup disputada en un estadio de Wembley copado por 100.000 hinchas y venciendo en la final a Luton Town. El Forest ganaba 2-0 al cuarto de hora de partido, pero las lesiones de Doug y Ward, en una época donde todavía no existían las sustituciones, le hicieron acabar el partido encerrado dentro de su área para terminar ganando por 2-1 de forma épica. Rozaron el título liguero en 1967, pero el Manchester United de Matt Busby les arrebató el título por 4 puntos. El Forest parecía que se sentaba como equipo puntero en Inglaterra, pero una temporada nefasta en 1972 les devolvió el pozo de la segunda división. En 1975 se iba a producir un hecho que iba a marcar la historia, no solo del equipo, sino del fútbol inglés y europeo de la década siguiente. El Nottingham Forest fichaba a Brian Clough como entrenador. Clough había dirigido durante 6 años al Derby County, al que tomó en segunda división, lo devolvió a primera y en 1972 lo hizo campeón de liga, además de dejarlo a un paso de disputar la final de la Copa de Europa al año siguiente tras caer con la Juventus en una polémica semifinal. Unas polémicas declaraciones acusando a la Juventus de comprar el partido y sus diferencias con el presidente del Derby County lo llevaron a dimitir. El siguiente gran equipo que dirigiría sería Leeds United, entonces vigente campeón inglés, en el que debido a los malos resultados y su mala relación con la grada, solo duró 44 días. Brian Clough, que había ascendido al Derby County a la primera división y lo había llevado a la semifinal de la Copa de Europa, tomaba las riendas de otro equipo de segunda, el Nottingham Forest. Brian Clough fichaba en enero de 1975 a mitad de temporada. Esa campaña el equipo mantuvo la categoría, pero al siguiente, Clough, ya con su inseparable ayudante Peter Taylor, decidió crear un equipo que devolvería al Forest a lo más alto. Además de conservar la base del equipo con jugadores como John Robertson, Mark Govern o Martin O'Neill, se hicieron con jugadores que hasta entonces no tenían nombre, como el portero Peter Shilton o el centrocampista escocés Archie Gemmill, que se adueñarían de Europa pocos años después. En la temporada 1975-1976 iba a comenzar una carrera meteórica sin precedentes en el fútbol europeo. El Nottingham Forest asciende a la máxima categoría tras disputar la promoción al acabar tercero de la temporada. Ese verano Clough completa el equipo con los fichajes de Colin Barrett, Kenny Barnes y Larry Lloyd, y el equipo arranca como un tiro en la competición doméstica. Por entonces se pensaba entre los aficionados ingleses que el equipo se acabaría deshinchando, pero el compromiso de todo el equipo con la idea de su entrenador de hacer un fútbol físico, solidario y con una implicación defensiva extraordinaria le llevó a aguantar el pulso a Liverpool hasta el final del campeonato. El Forest se coronaba campeón de liga por primera vez en su historia con 7 puntos de ventaja sobre el Liverpool y encajando solo 24 goles en contra en 42 partidos. Consagrado como grande de Inglaterra, en la siguiente temporada al Forest se le abrió un nuevo escenario, la Copa de Europa. Caprichos del sorteo le deparó una primera ronda eliminatoria directa a doble partido con el Liverpool, vigente campeón y gran rival del Forest de la época. Era muy extraño por entonces ver un enfrentamiento entre clubes del mismo país en la Copa de Europa porque solo acudían los campeones de liga, pero el Liverpool participaba como defensor del título. En una eliminatoria histórica, el Forest apea al ganador de las 2 últimas ediciones tras ganar 2-0 en el City Ground y empatar a 0 en la vuelta en Anfield. El Nottingham Forest se estaba convirtiendo en la auténtica bestia negra de un Liverpool hasta entonces prácticamente imbatible. En menos de un año le había sacado 7 puntos en liga, le había derrotado en la final de la League Cup por 1-0 en Old Trafford con gol de Robertson de penalti y ahora le dejaba fuera de la Copa de Europa a las primeras de cambio.
Ese mismo verano, el Forest había decidido invertir todas sus ganancias obtenidas con el título liguero en el fichaje del mediapunta inglés Trevor Francis, futbolista del Birmingham City que venía de jugar cedido el año anterior en el Detroit Express estadounidense. Sin embargo, una norma UEFA impedía alinearlo durante 3 meses en competición europea por el hecho de haber desembolsado tanto dinero en un solo jugador. El Forest había abonado al Birmingham City 1 millón de libras, pero Francis solo iba a poder debutar en la Copa de Europa en una hipotética final. A lo largo de la competición, el Forest fue dejando por el camino al Atenas, al Grasshopper y al Colonia para plantarse en la final que iba a disputar en el Estadio Olímpico de Múnich ante el Malmö sueco. La final hipotética se dio, y fue justamente a Trevor Francis quien anotó de cabeza el único gol del partido al filo del descanso. El sueño era una realidad. El capitán John McGovern alzaba la Copa de Europa al cielo de Múnich y cerraba el milagro de un equipo que en 2 años pasaba de jugar en la segunda división de su país a coronarse campeón de Europa. El entrenador Brian Clough admitiría después: "No hicimos nuestro mejor partido, pues el Malmö es un equipo aburrido. Es más, Suecia es un país aburrido. Pero ¿qué importa esto si hemos ganado?". Ese año fue Liverpool el que alzó el título de liga por delante del Forest, que fue segundo. Sin embargo, el Forest iba a disputar la Copa de Europa como defensor del título. El Forest había redondeado una temporada espectacular ganándole al Barcelona la Supercopa Europea ese mismo verano, y partía como favorito para revalidar su título de campeón de Europa. Tras superar en una dura eliminatoria de semifinales al Ajax, alcanzaba de nuevo la final que esta vez se iba a disputar en el Estadio Santiago Bernabéu ante el Hamburgo de Kevin Keegan y Félix Magath, que llegaba tras remontarle 1-0 al Real Madrid en semifinales, apabullando al conjunto blanco por 5-1 en el partido de vuelta disputado en Alemania. En la final, un único gol en el minuto 21, esta vez de John Robertson, le daba de nuevo el título al Nottingham Forest. El Nottingham Forest consiguió clasificarse a la Copa de Europa gracias al título cosechado el año anterior y consiguió volver a levantar la orejona. Clough, aunque solía bromear con el aspecto físico de Robertson, decía que era el Picasso del fútbol. La marcha de este jugador al Derby County pone fin a la espectacular etapa del equipo de Nottingham. A partir de aquí, en una discreta década de los 80, el Forest solo consigue un par de Carling Cup y disputa unas semifinales de la Copa de la UEFA en la temporada 1984-1985. La repentina muerte de Taylor en 1990 multiplica los problemas de alcoholismo de Clough, que dedica su autobiografía de 1994 a Taylor con estas palabras: "Para Peter, todavía te añoro. Una vez dijiste, cuando recibas un disparo de mí, no habrá más risas en tu vida. Tenías razón". En la temporada 1992-1993 se consumaba el descenso del Forest a la segunda división y Clough abandonaba el equipo tras 18 años en el cargo. El equipo volvería a estar en categoría en 2008 después de haber llegado a tocar fondo tras descender a la tercera división. La mayoría de jugadores de este Nottingham Forest de leyenda no llegarían a triunfar en ningún otro equipo, lo que muestra que la grandeza de este conjunto no solo la formaba la calidad de los futbolistas, sino la capacidad de comprometer a un grupo y el carisma de un líder como Brian Clough, que hacía buena aquella frase de Plutarco que afirmaba que un ejército de siervos dirigido por un león es mucho más temible que un ejército de leones comandado por un ciervo. En fin, la opinión más importante la tienes tú. Haznos saber en los comentarios lo que piensas. Recuerdo que hemos creado un grupo de WhatsApp donde hablamos, debatimos, buleamos y cotorreamos sobre fútbol. Si te quieres unir, en la descripción encontrarás un link donde te puedes unir directamente. En el fútbol como en la vida, siempre están las alegrías. Yo soy Passage y nos vemos en la próxima. Problème de compréhension ou bien une malédiction, extorcation, oui, de fond à fond, et je ne comprends pas, non, 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 pourquoi, oui, la crise est là, tout cela ne devrait pas toucher la France, et après